Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen en la radio por avozciudad.com y Spotify. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Buen día. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en la radio, en Radio LSQ. ¿Qué tal la mañana de sábado? ¿Cómo la van llevando? Bueno, siempre el fin de semana lo destinamos para hacer cosas que durante la semana no podemos o no tenemos tiempo, ¿no?, de hacer. Bueno, aquí estamos nuevamente todos los sábados, aquí en Radio LSQ. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya les voy a contar. Pero antes quería agradecer al Multimedios SQ porque le ha dado una gran cobertura a la entrevista que hemos tenido con el intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi, donde, nos dijo en una charla muy amena en su despacho, nos comentó y nos habló de cómo extrañaba el contacto con los vecinos durante la pandemia y cómo, pudo recuperar esto que es vital, ¿no es cierto?, para cualquier político. Y también Gustavo Sadi realizó un repaso de su gestión y los proyectos que se desarrollan en la ciudad. La verdad que fue muy agradable. Estuvimos en vivo en el despacho de él el sábado 9 de abril. Y pudimos desplegar ahí todo el equipamiento técnico para poder hacer un programa de calidad, ¿no? Y que puedas escuchar a nuestro intendente y que nos cuente cómo lleva esta gestión, ¿no? Realmente es un político que explica con mucha claridad su estrategia, ¿no?, su plan, su mirada con respecto a la ciudad que él sueña. Así que seguramente en otra oportunidad volveremos a entrevistarlo más adelante para saber, cómo sigue su gestión. Así que muchísimas gracias a él y también al diario por la cobertura. Te cuento que estuve en la ciudad de Buenos Aires, invitado por una de las cátedras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, precisamente la cátedra de taller de Arquitectura Sudamérica, que conduce el arquitecto, el profesor Marcelo Vila. Estuve ahí con todo su equipo de cátedra. Ellos van a venir a Catamarca juntamente con, creo que aproximadamente entre 300 y 500 estudiantes de toda Latinoamérica, a hacer un workshop que se llama SOS Ciudades, que se hizo en varias ciudades de Latinoamérica, se viene haciendo ya hace más de 20 años, y han elegido Catamarca, que precisamente lo eligieron antes de la pandemia. Se iba a hacer en el 2020, pero por cuestiones que ya sabemos, por el confinamiento tuvo que postergarse, y este año 2022 se va a hacer en el mes de septiembre. Ellos están visitando en este momento ahora precisamente la provincia de Catamarca, la cátedra con sus estudiantes, 50 estudiantes y 15 profesores. Están recorriendo el Valle Central y también Fiambalá, le mandamos un saludo muy especial. Y reconociendo, haciendo una visita de campo, porque en el taller van a trabajar y luego van a aportar el conocimiento que están generando, el análisis crítico que están formulando en el SOS Ciudades en el mes de septiembre. Así que les enviamos un saludo muy especial. También cuando estuve en Buenos Aires, visité una muestra que recomiendo que vayan, si pueden, al Congreso de la Nación, precisamente en el anexo A, en la planta baja del Congreso de la Nación, en la avenida Rivadavia 1841. Es una muestra de arte textil que se llama Mujeres de Trapo. Las autoras son Celina Galera y Marina Cubas.
fueron invitadas por la diputada nacional Silvana Ginocchio y te cuento de qué se trata, según lo que se puede leer en la tarjeta de invitación, que dice textual: Mujeres de Trapo dice que a veces estamos tiradas en una esquina, hechas un bollito, pero que también tenemos la capacidad de la resiliencia, de remendarnos, de agarrar aguja e hilo, surcirnos y dejarnos como nuevas. Bueno, realmente es súper interesante. Si andás por allá, te recomiendo que llegues, porque está bueno que el arte de nuestra provincia, de nuestros artistas plásticos, pueda ser exhibido en una vidriera tan importante como es este espacio, ¿no?, del anexo A del Congreso de la Nación, ahí en Avenida Rivadavia. Está quedando muy linda toda esa zona, porque están poniendo ya en condiciones la confitería El Molino, que parece que es inminente la inauguración. No creo que pase de finales de este año. Por último, quiero agradecer al diario El Esquiú también por la promoción de nuestro programa. Así que muchas gracias por los flyers y también los saludos que hemos tenido a lo largo de estas semanas desde que iniciamos nuestro ciclo 2022 aquí en vivo nuevamente en la radio. Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguen en los comentarios que dejaron en nuestro sitio web avociudad.com, también en las redes sociales y bueno, agradecimiento, nada más que agradecimiento. Y ahora sí, te adelanto lo que va a pasar hoy. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, a un profesional que trabaja en una agencia estatal que se llama Ecología Urbana. Él es el doctor arquitecto Jaume Barnada. Vamos a tener una comunicación enseguida en vivo y en directo telefónica con este arquitecto que nos va a contar cómo es el modelo Barcelona y cómo muchas ciudades intentan copiar este modelo y si este modelo se puede copiar o no, o si podemos extraer algunos conceptos, ¿no?, del modelo que ellos han desarrollado. Y también te vamos a presentar a Christopher Bros. Él es tiktokero, eco-tiktokero, y desde su plataforma de salida TikTok lanza videos educativos sobre la protección de la naturaleza, el suprarreciclaje y la economía circular. Este es un video que lo vamos a escuchar en audio, por supuesto, de la Deutsche Welle, que realmente es muy muy interesante, la frescura del muchacho y que te llena de vida realmente cuando uno piensa esta situación dramática, ¿no es cierto?, que están viviendo las ciudades del mundo, o que nos encaminamos, ¿no es cierto?, con este problema del cambio climático. Así que vamos a escuchar a Christopher, que nos va a dejar realmente conceptos esperanzadores para tener en cuenta. Así que bueno, yo diría que arranquemos ya con nuestro programa y vayamos ya a la comunicación con Jaume. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista con el doctor arquitecto Jaume Barnada, coordinador de proyectos de relaciones internacionales de la Gerencia de Arquitectura en Jefe, sería aquí en Argentina, de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo te va, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por contactar conmigo. Hace muchos años que un nos conocemos ya. Sí, le cuento a la audiencia que a Jaume lo conozco de la época en que estaba haciendo un máster de arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña y apareció en el taller contándonos todo el recorrido de la historia del urbanismo de Barcelona, pero fundamentalmente lo contemporáneo, ¿no? Y bueno, hay muchos temas para hablar porque eso me pareció muy interesante porque
en América Latina o en algunos lugares de América Latina siempre las gestiones cuando comienzan son fundacionales, arrancan siempre de cero y no hay una continuidad como sucede en Europa, ¿no? Pero antes que nada, me gustaría que vos personalmente te presentes y cuentes qué estás haciendo en este momento. En este momento yo soy el coordinador de proyectos internacionales de un área de trabajo municipal que se llama Ecología Urbana. Ecología Urbana es un área transversal. Nosotros hace unos años decidimos en el Ayuntamiento de Barcelona unir lo que es el urbanismo con los proyectos, con el medio ambiente, con la vialidad, con el tránsito, con la naturaleza, etcétera, para crear un área transversal sobre todos estos campos y lo llamamos ecología, porque realmente creemos que los proyectos hoy en la ciudad son transversales. En esta área, yo antes había sido director de vivienda durante 11 años, pero desde esta área tenemos muchas peticiones internacionales de ciudades, de redes de ciudades, de organismos, de universidades, que nos proponen proyectos, compartir experiencias, hacer proyectos en común, etcétera. Y bueno, yo soy el coordinador de estos proyectos internacionales. No sé si quieres algún ejemplo o sigamos, no sé. No sé, si querés contarnos algún ejemplo de algún trabajo que están haciendo en este momento. Sé que están trabajando con América Latina, ¿no? Estamos trabajando con América Latina, luego te diré algo de América Latina, pero para que un ejemplo muy claro, es un proyecto que hemos hecho entre Barcelona y París para crear refugios climáticos en el momento que hace mucho calor en algunas escuelas de las dos ciudades, de Barcelona y París. Y lo hemos hecho con una subvención europea y con estrategias comunes entre Barcelona y París. Sí. Hemos hecho 10 escuelas en Barcelona y 10 escuelas en París, y este verano ya han funcionado. Se abren a toda la gente en el momento en que hay olas de calor. Me parece que vosotros ahora empezáis a tener calor. Sí, sería muy bueno exportar proyectos de este tipo. Está bien, muy bien. Y sí, con Latinoamérica estamos trabajando, pues no sé, con Montevideo, Mendoza, La Habana, Bogotá, alguna ciudad, Quito, Cuenca, con diversas ciudades estamos compartiendo proyectos de distinta escala y de distintos proyectos. Muy bien. Me gustaría antes de seguir con esta entrevista, porque bueno, queríamos que nos cuentes la experiencia de Barcelona y el trabajo actual en la ciudad, que nos cuentes un poco qué está pasando en este momento en Cataluña, porque bueno, nosotros todos formamos parte de una generación que ha habido cambios trascendentales, ¿no?, en la humanidad, y en el caso de Cataluña, bueno, ustedes buscan la independencia, y en esta mirada integral, holística, ¿no es cierto?, que como profesionales tenemos, me gustaría saber tu mirada. ¿Cómo está Barcelona en este momento? Una cosa son las noticias y luego es cómo estamos socialmente, eso es distinto siempre. Digamos, socialmente yo creo que no hay demasiados problemas, la gente trabaja, casi todo el mundo tiene trabajo, vivimos en una cultura europea en la cual se vive de una manera muy tranquila y en lo que sería esta sociedad del bienestar un poco exagerada, ¿no? Ahora un gran problema que tenemos es si habrá suficientes iPads para hacer regalos. Esto es un gran problema de nuestra sociedad, imagínate. Sí. Ahora sí que es verdad que políticamente estamos en un momento especial, ¿eh? En octubre del año 2017 hicimos un referéndum para la independencia, el cual no se pudo realizar al 100% porque la policía española pegó a la gente, quiere decir, con porra atacó a la gente que estaba votando. El referéndum votó la mitad del censo y de esa mitad del censo aproximadamente un 90% votó a favor de la independencia y un 10% votó en contra. No se sabe por qué la otra mitad del censo no votó. O una parte no votó porque hizo boicot al referéndum, pero otra parte no votó porque tuvo miedo de la situación, porque corría peligro físico, digamos. A partir de esto, como bien sabes, algunos políticos catalanes estuvieron en la cárcel durante 3 años. Han sido indultados parcialmente, y esto es importante porque si
si reinciden de alguna manera se les puede volver a aplicar la pena, y otros políticos siguen exilados que no pueden, se pueden mover libremente por Europa, pero no pueden entrar en España porque España no respeta la legislación europea. ¿Cuánta gente quiere la independencia y cuánta no la quiere? Es difícil de saber porque si no nos contamos, y como el Estado español no nos deja contar, pues no lo sabemos. Pero en el Parlamento catalán el 52% de los políticos son independentistas. Claro. Luego hay como un 10% que son ni sí ni no, y luego el resto pues son claramente españolistas, unionistas. Y nos movemos, yo creo, todos con mucha precaución y algo de miedo. No se avanza ni hacia un lado ni hacia el otro, digamos. Claro. Pero hay hoy hablaban de casi 3.000 personas represaliadas que están yendo a juicios, que tienen multas, que están pendientes de entrar o salir de la prisión, etcétera. Claro. Así estamos. Y cuando nos manifestamos, pues hacemos manifestaciones enseguida de 100, 200 o 300.000 personas que se pueden convocar. Son las manifestaciones más grandes de Europa, digamos. Claro. Tenemos una gran capacidad de convocatoria. Pareciera que nosotros vemos aquí muchos que el destino de Cataluña, me imagino como Escocia debe haber diferencias, es ir a la independencia, ¿no? Dentro de este contexto de la Unión Europea, ¿no? El tiempo dirá. Sí, el tiempo dirá, pero Europa, si te fijas, hay muchos pequeños países, realmente países grandes, hay Alemania, Francia, España y a lo mejor Italia, ¿no? Y en casi todos los países hay estas entidades culturales, que yo creo que son más entidades culturales que otra cosa, que reclaman pues una nueva manera de gobierno, que no sea tan centralizado en un Estado central, etcétera. Con lo cual, pues ir a la independencia o a regímenes confederales, o sea, otro tipo de organización política se requiere en toda Europa. Y luego hay casos muy concretos, como el que tú decías, de Escocia, pero también de la Bretaña, de Córcega, en el norte de Italia o aquí en Cataluña, o el País Vasco. Sí, yo recuerdo hace unos años estuve en Lisboa y unos amigos de Lisboa me decían, vení, vamos a comer un queso que pudimos volver a hacer porque ahora la Unión Europea nos lo permitió. O sea, claro, hay toda una normativa, pero claro, están estos regionalismos y estas identidades culturales, ¿no? Que son muy fuertes en Europa, ¿no? Sí, exacto. No, además es que estas identidades tienen muchos años, o sea, es conocido, sabido y está escrito. Por ejemplo, hay textos que hablan de Cataluña hace 1000 años, ¿no? Cuando no existía España o no existía Francia, digamos, ¿no? Lo mismo pasa pues con Córcega, etcétera, con distintas identidades. Bueno, está bueno que lo cuentes porque hay mucha gente que nos sigue y que sepa que esta es la realidad, ¿no? De lo que está pasando en este momento en Cataluña y en Europa. Ahora, yendo ya a lo específico, lo tuyo, vos trabajás en el Ayuntamiento de Barcelona y ustedes vienen haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, creo que desde la vuelta a la democracia, ¿no es cierto?, de la salida del franquismo, de tener, nosotros le llamamos acá un norte, no sé si para ustedes sería un sur, mirar a futuro, ¿no es cierto?, en esta cuestión de cómo encarar el desafío de los problemas de la ciudad, y tanto ha sido así que han llegado a establecer lo que nosotros vemos desde acá como una marca Barcelona, que ha calado muy profundo en muchas ciudades latinoamericanas. No sé, se me viene a la cabeza Curitiba en este momento, ¿no? ¿Cómo es este trabajo que han hecho? ¿Cómo es que ustedes se han impuesto esto de trabajar a conciencia a pesar de las gestiones, ¿no?, de los nombres propios? Sí, la verdad es que es un caso un poco excepcional, ¿eh? pero es una realidad. Nosotros tenemos un trabajo urbanístico, estratégico, como le quieras llamar, continuado y siempre a corto, medio y largo plazo. Es frecuente que nosotros publicitemos proyectos que se van a ejecutar en los próximos 30 años, ¿no? Y esto a veces causa sorpresas, ¿no? Ayer mismo yo estaba hablando con gente de Latinoamérica y me decían, no, pero este proyecto lo queremos para dentro de 2 años. Y les decía, hombre,
Antes de pintar una calle, que es muy bonito pintar en el suelo de una calle, tienes que decidir una estrategia de qué calles debes pintar, ¿no? Y decías, es que esto no tenemos tiempo, pues malo, malo. Las ciudades, cualquier ciudad tiene muchos años. Barcelona tiene 2000 años, no, desconozco cuántos debe tener la tuya, pero mínimo 500 o 600 o 800 años seguro que tienen, ¿no? Entonces 10 o 15 años no son nada para una ciudad. Las estrategias tienen que ser a largo plazo. Yo creo que nuestros políticos lo han entendido, que es a largo plazo, y evidentemente lo que incide más es en algún matiz. O sea, por ejemplo, ahora somos muy ecologistas, ¿no? Hace un tiempo era más importante la visión economicista, pero el proyecto o la estrategia se mantiene. Por eso tenemos proyectos en ejecución durante muchos años y transformamos la ciudad de una manera continua. Está bien. Ustedes forman parte de la Oficina de Ecología Urbana. Bueno, hay un nombre visible, Salvador Rueda, pero sabemos que el trabajo que hacen es en un colectivo. Y acá se habla mucho, y la bibliografía, la literatura, como dicen ustedes, habla mucho de las supermanzanas. Y todos hablan muy livianamente de las supermanzanas, ¿no? Estamos viendo ahora en muchas ciudades de Latinoamérica que dicen, bueno, la solución es la supermanzana. Pero a ver, quisiera saber, en el caso tuyo, en primera persona, vos que trabajás ahí en el ayuntamiento, ¿qué es exactamente una supermanzana? A ver, hay muchas definiciones, ¿eh? Y nosotros mismos le hemos cambiado. Una aclaración, que es esto. Las supermanzanas es un proyecto de la Oficina Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, que ahora hoy nos llamamos todos Ecología Urbana. Antes era un departamento, pero ahora todos nos llamamos así. ¿Qué es una supermanzana? Yo diría que es el saber vivir de una manera próxima a tu lugar de residencia. Y eso comporta un método distinto de vivir. O sea, por ejemplo, comporta caminar en lugar de desplazarte en autobús o en bicicleta, ¿no? Si tú tienes las cosas próximas, andas. Si no las tienes próximas, tendrás que coger un transporte, ¿no? Pero para tener las cuestiones próximas, tienes que tener vivienda, tienes que tener una escuela, tienes que tener un centro médico, tienes que tener un mercado, tienes que tener un parque o un jardín, tienes que tener muchas cualidades. Y eso no se hace en un día, ¿no? Hay un error común que, evidentemente, una supermanzana quiere decir restringir el tráfico de los autos privados en el interior de la supermanzana. No eliminarlo, eso es otro error común. Y la gente se piensa que una supermanzana es una cuestión de tráfico. Y no es así. Una supermanzana también tiene tráfico, pero una supermanzana es un modelo urbano distinto, más próximo a lo que llamamos, entre comillas, la vida cotidiana. Claro. Sí, porque muchas veces, siempre recuerdo una entrevista que te hicimos, no hablar de restricción, o no usar la palabra no, precisamente, ¿no? Porque eso es totalmente negativo, sí. Eso yo creo que es en todos los ámbitos. Tú que has dado clases, o sea, la pedagogía es lo esencial. Sí. O sea, tú tienes que convencer de que lo que vas a hacer está bien. Y eso solo se hace con pedagogía. Así es. La verdad es que las supermanzanas, las implantadas, son un gran éxito en la ciudad. Si tú me dices, ¿el 100% de las personas están de acuerdo? Pues no, porque esto es imposible y además sería insano. Pero sí que la gran mayoría de la gente está de acuerdo, y los que viven en supermanzanas viven muy bien. Les ha cambiado la manera de vivir. ¿Qué parentesco hay con este pensamiento de la ciudad de los 15 minutos que está muy de moda ahora con la alcaldesa Anne Hidalgo, ¿no? En París, quizás presidenta de Francia? Sí. La verdad es todos son aproximaciones a lo mismo, ¿eh? Es decir, al vivir de una manera, poder ejercer los derechos de la vida cotidiana. Es decir, que tú cerca de tu casa tengas todo lo suficiente para vivir. Sí. Hay ciudades que lo formulan a través del tiempo. O sea, París no habla de supermanzanas, sino dice, si tú a 15 minutos, o sea, te vas desplazando cada vez 15 minutos de tu casa, tienes todo lo que vivir, todo lo necesario, vivirás en proximidad. Nosotros no hablamos de tiempo porque creemos que el tiempo en este caso es relativo. O sea, puede ser 5, 10, 15, depende. Para ponerte un ejemplo, seguramente una escuela para niños de 0 a 3 años la debes tener muy cerca de tu casa, a lo mejor a 5 minutos. ¿No? Pero la universidad la puedes tener a media hora.
¿no? Lo importante es que tú puedas llegar a la universidad de una manera rápida, ¿no? O que puedas llevar a tu trabajo, aunque sea en otro barrio, de manera rápida. Por lo tanto, que haya un transporte público eficiente. Sí. Entonces, todos son aproximaciones hacia un mismo modelo que viene a decir una cosa muy simple. Dentro de las ciudades nos tenemos que organizar de una manera distinta y tenemos que eliminar los autos, pero no por prohibición, sino por concepción urbana. Los autos son son una cosa insana dentro de la ciudad. Son unas máquinas que hacen humos, que atropellan a la gente, que producen atascos y colapsos urbanos. Nos debemos saber mover de otra manera y tal vez la manera de movernos más innovadora es no movernos o no tener la necesidad de movernos. Y eso es la supermanzana. Si no tenemos la necesidad de movernos. Está bien. Y esto siempre en una mirada integral de la ciudad, del territorio, ¿no? Porque a veces se solucionan algunos problemas puntuales en la trama urbana y necesita una mirada integral, ¿no? Sí, eso es evidente. Un problema que teníamos, y esto es lo último en lo que estamos trabajando. Nosotros estábamos trabajando en áreas de supermanzanas. Lo mismo, curiosamente, que está haciendo Montevideo en estos momentos, o Bogotá en estos momentos. Bogotá le llama barrios vitales. Pero, claro, trabajar por áreas es un trabajo no a largo plazo, sino a larguísimo plazo, porque aunque la concepción sea urbana para toda la ciudad, hasta que tengamos todas las áreas y todos los barrios de la ciudad finalizados, tardemos 200 años, ¿no? Claro. Entonces, lo que estamos buscando es un sistema estructural que nos permita tener una estructura rápida, distinta, y esta estructura luego tenga la capacidad para ir absorbiendo supermanzanas. El último proyecto que estamos trabajando se llama Ejes y Plazas, que es un proyecto de creación de ejes cívicos y ejes verdes en la ciudad, donde el tránsito rodado disminuye muchísimo y esos ejes son los ejes que luego sustentarán las supermanzanas. Y esto creemos que lo podemos implementar de una manera más rápida quiere decir 10 o 15 años, pero que lo podemos implementar. Es una idea urbanística, yo creo que muy potente. Sí, estuvimos leyendo algo y parece muy interesante. ¿Hay resistencia de los vecinos, de los ciudadanos de la ciudad de Barcelona en este planteo? A ver, como te decía antes, resistencia siempre hay. Siempre hay porque que un proyecto le gusta al fin. ¿Y cómo hacen para poder venderlo, digamos? Dialogando, hablando, haciendo participación ciudadana y convenciendo cuando se puede. Y sabiendo luego que políticamente se tiene que afrontar que habrá una parte de la población que no estará de acuerdo. Porque siempre habrá una parte de la población que no está de acuerdo. Lo bueno es que esta parte sea muy poca. ¿Cuánto poca es? No sé, hace unos años hablábamos que si un 70% de la población estaba de acuerdo ya estaba bien, ¿no? Claro. Puede ser que sí, pero también esto de los porcentajes siempre es relativo, ¿no? Si una mayoría importante está de acuerdo, el proyecto funciona. Hay métodos distintos, ¿eh? Por ejemplo... Estamos trabajando un plan en el barrio del Poblenou en el cual por primera vez algunas calles pierden la calificación urbanística de calle y pasan a ser ejes ambientales. Ese plan evidentemente está participado con la gente, con lo cual el que la calle haya perdido su capacidad de movilidad para ser un eje ambiental es mucho. Y luego la urbanización vendrá posteriormente, pero ya no habrá conflictos, porque si urbanísticamente hemos hecho una ley que dice que la calle no es un espacio para los vehículos, sino que es un espacio ambiental, será mucho más fácil ya urbanizar, ¿no? Hay sistemas distintos para hablar con la gente. Desde empezar por la norma hasta ir directamente al proyecto y trabajarlo. Me gustó este término, ejes ambientales, está muy bueno. Y te quería comentar que, bueno, la literatura que toman los estudiantes en las carreras de arquitectura generalmente es variada, pero hay una que es Carta para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes, que trabajaron ustedes en la Agencia de Ecología Urbana, pero ahora están trabajando en una guía de urbanismo más sostenible. ¿Qué diferencias tiene con lo anterior o en qué avanza?
Sí, esto es una guía práctica. Es una guía práctica en la cual los que la pensaron en el origen, ¿eh? El origen era, tú tienes un proyecto, este proyecto tendrá unas cualidades y unos datos, los colocas encima de la guía y la guía te dice si este proyecto es más o menos sostenible. Esto era el origen. Vimos que esto estaba bien, pero queríamos dar un paso más. Y el paso más es entender esto de qué necesitas para vivir cotidianamente. Por ejemplo, si nosotros estamos de acuerdo que debemos vivir en un espacio, en un barrio, que andando para cruzarlo tardemos 15 o 20 minutos, pues si una persona mayor tiene que hacer un desplazamiento de 15 o 20 minutos, necesitará bancos. La guía te dice, para que el espacio sea sostenible, tendrás que tener un banco cada 125 o cada 100 metros, depende si hay pendiente, si no hay pendiente, el grado de la pendiente, el tipo de la calle, etc. ¿Es lo mismo sentarse al sol que a la sombra? Pues en verano no, y en invierno tampoco, ¿no? Pues la guía te dirá, en los itinerarios debe haber espacios de sombra. Y estos espacios de sombra pueden ser una lona, pero hombre, mucho mejor un árbol, ¿no? Y si este árbol es de hoja caduca, mucho mejor, porque este árbol de hoja caduca te dará sol en invierno y te dará sombra en verano, ¿no? O fresco de verano, ¿no? Pues esta guía viene a explicar estas cuestiones que son como de sentido común, pero te las explica cómo las deberías ejecutar si quieres tener una proximidad urbana. Lo que vosotros llamáis urbanismo de género, que nosotros vivimos un poco de esta denominación, ¿eh? Pero este nuevo urbanismo que está pensado para y sobre las personas. Está bien. Sí, tiene mucha especificidad. Ahora pienso, esto se aplica en el urbanismo y también en los edificios. Se me ocurre que pueden ir a la oficina a aprobar los planos de un edificio para ser construido y debe someterse a esta normativa. Sí, exacto. Nosotros la idea básica es que separa el urbanismo, los edificios y los espacios públicos. Y tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, en los edificios las azoteas pueden ser verdes, pueden ser huertos, por ejemplo, ¿no? O tenemos un programa que le llamamos Edificios Amigos de la Bicicleta. Tú que parece que tú vas en bicicleta, creo, últimamente, ¿no? Seguramente cuando hace mucho calor y llegas a un sitio necesitas aparcar la bicicleta y a lo mejor ducharte o asearte un poco, ¿no? Pues tenemos un programa para que los edificios municipales sean amigos de la bicicleta y tengan un espacio especial para dejar la bicicleta, ducharte, reparar la bicicleta, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un programa también, por ejemplo, de pobreza energética, que le explicamos a la gente más humilde, pues cómo puede beneficiarse de cerrar bien una ventana, de cambiarse la carpintería, de abrir o no abrir las ventanas en verano por la noche o con el momento que hace sol. Es decir, son muchos elementos sumados que hacen que esta cotidianidad vaya desde la vivienda al espacio público hasta el trabajo, ¿no? Por lo tanto, actuamos sobre edificios, calles, plazas y el urbanismo. ¿Esta guía de urbanismo más sostenible está terminada ya o todavía están ajustando algunos temas? Está terminada. Estamos ajustando ahora nosotros sabes que somos muy de diseño, ¿no? Estamos ajustando el diseño de la guía. Tengo un amigo que dice cuando nosotros éramos más jóvenes, que llegabas a Barcelona y te decía, ¿qué haces? ¿Diseñas o trabajas? ¿No? Tiene esa fama Barcelona. Pues un poco así, digamos, la guía la tenemos acabada. La queremos publicar en papel, por lo tanto la estamos diseñando, y luego queremos hacer una aplicación online para cualquier persona, una aplicación libre, para que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda chequear su proyecto. Y esto es lo que nos está costando más en este momento, porque claro, esto funciona entrando unos datos y al final hay unas fórmulas matemáticas, ¿no? Y esto es lo que va a costar más, pero estamos en ello. Claro, lo ideal sería que quien accede a esta información pueda entrar esos datos y poder tener, ¿no es cierto?, en función de esas variables, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno. Entonces, estamos discutiendo si a lo mejor, si lo haces tú porque quieres hacer un proyecto en tu ciudad,
pues con que tengas la información y el resultado es suficiente, pero a lo mejor si tu proyecto lo haces en Barcelona, pues que tenga como el sello de garantía del ayuntamiento, ¿no? Entonces, había como varias maneras de entrar a esta... Qué interesante este trabajo que hacen ustedes en Barcelona, porque, claro, es como libre y abierto. Yo te preguntaba, que no sé si fue en el aire o fuera del aire, si está patentado esto de la supermanzana, y me decías que no. O sea, esta mirada libre, ¿no? Participativa, colectiva, que es muy importante en la mirada del nuevo urbanismo también, ¿no? Sí, nosotros somos como el Linux, digamos, no patentamos. Sí. Sí, o sea, es más, y esto lo decimos frecuentemente, nosotros hacemos un modelo que es el modelo que sirve a Barcelona. Claro. Si tú lo aplicas en Mendoza, que Mendoza lo quieren aplicar, si hacen el mismo modelo van a fracasar. Y eso yo se lo decía yo ayer. Se tienen que implementar, tienen que coger las cosas buenas del modelo Barcelona, pero implementarlas a su realidad. Por lo tanto, es un modelo abierto, es como el Linux, que se va perfeccionando. Evidentemente sí que hay como unos ítems, como unas estrategias marcadas que nos dicen, oye, esto es así, la dimensión es esta... que tiene que haber tanto espacio para los autos, tiene que haber pero cada ciudad tiene que implementar su modelo, ¿no? Y decantarse hacia dónde quiere ir. Sí, sí. Es muy interesante esta última observación, porque bueno, aquí en mi ciudad está comenzándose a trabajar esta idea de la supermanzana o este concepto, pero claro, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos siestas hipercalientes, hace muchísimo calor a partir de la 1 de la tarde hasta las 5, y claro, hay que ver siempre estas variables, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con el entorno específico, pero usando la idea, trabajando la idea perfectamente, usando la creatividad, se pueden resolver los problemas. Seguro. Mira, para poner un ejemplo, la semana pasada empezamos a trabajar en lo que llamamos el plan de sombras de la ciudad de Barcelona. A ver, ¿cómo es eso? Es una idea para tu ciudad. Dale. Una idea para tu ciudad. Es decir, si hace mucho calor, tiene que haber más sombras, ¿no? Pues, ¿cómo vais a hacer sombras en vuestra ciudad? Y en esto hemos empezado a trabajar, hace una semana. Claro. Sigamos. Es curioso porque hubo un intendente aquí hace unos años, candidato, que ganó luego, que decía, quiero calles donde haya aire acondicionado. El hombre, claro, no era arquitecto, urbanista, no entendía, pero estaba dando el mensaje, ¿no? Quería calles con toldos, sombra, con aspersores, en fin, que sean más frescas, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Para ir terminando, yo creo que todo esto que estás contando nos acerca un poco a esto que hemos perdido en las ciudades, que es recuperar el espíritu de vecindad, ¿no? Que es lo que nos acerca al otro, que nos aproxima, romper con el anonimato, ¿no? Porque quizás ese también es el futuro, ¿no? En esta variable tan importante del hecho urbano, que es lo social, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que hemos perdido la vecindad y hemos construido demasiado. Y realmente no hemos hecho ciudad. Muchas veces lo que hemos hecho ha sido operaciones inmobiliarias, y esto seguro que en Barcelona las hay y en tu ciudad las hay, ¿no? Sí. Y frecuentemente estas operaciones inmobiliarias no tienen nada que ver con vivir en la ciudad, ¿no? Debemos volver a vivir en la ciudad, y volver a vivir en la ciudad tiene cosas muy comunes y muy fáciles que debemos recuperar. Por ejemplo, el volver a caminar es esencial, y es algo que hacían nuestros abuelos. Y nuestros padres también. Pues el volver a caminar es un principio muy innovador en la ciudad contemporánea. Entonces, debemos volver a la vecindad, efectivamente. Sí. Está bien. Y por último, ustedes que están en contacto con la academia, porque estos trabajos los tienen que acercar a los ámbitos académicos, ¿cómo ven a los estudiantes nuevos, a los jóvenes estudiantes de arquitectura, de urbanismo? ¿Cómo toman estos conceptos? ¿Vienen ya con una predisposición, seguramente? ¿Cómo evalúas esta cuestión humana? Claro. Yo, por lo que conozco, los de Barcelona. Sí. Y yo te diría que los jóvenes de Barcelona están mucho más predispuestos a estas ideas. Para ponerte un ejemplo, hay muchos jóvenes en Barcelona que no se sacan el carnet de conducir autos porque no lo ven necesario.
Claro. Yo cuando era joven lo primero que hice fue sacarme el carnet para comprar un auto, ¿no? Te daba independencia eso. Me daba independencia. Ahora no tienen tanta independencia, pero no se sacan el carnet porque no lo ven necesario. Claro. Las cuestiones más de naturalización de la ciudad, de trabajar con materiales más naturales, con la madera y demás, se está estudiando en todas las universidades. Claro. Mi hijo, por ejemplo, está estudiando arquitectura. Este año tiene una asignatura que se llama sostenibilidad. Yo nunca lo había tenido, esta claro. Sostenibilidad. Sí. Y le estabas enseñando hace poco pues cómo es una ventilación cruzada en un edificio. Claro. Esto resuelve mucho. O sea, si tú tienes un edificio, y tú lo sabrás, con un patio en el centro, con ventanas en la calle y en el interior, y logras abrir, no necesitas aire acondicionado. O sea, claro. La sapiencia de la historia es mucho más sostenible que la actualidad. Y yo creo que los jóvenes empiezan a estar en esta onda. Y quizás nosotros también lo tuvimos, ¿no? En nuestra formación, pero luego en los 90, en los 2000, es como que se volvió atrás un poco en todo esto y volver a eso, ¿no? A la esencia de todo eso, ¿no? Sí. A lo que acá llaman el acondicionamiento ambiental pasivo, la importancia, ¿no? Sí. De la ventilación, de la iluminación, del asoleamiento, ¿no? Que son cuestiones primarias, básicas. Son cuestiones primarias básicas. El mundo árabe, por ejemplo, tiene unas ciudades de gran fresco, a través de simplemente sombras y agua, y refrescar. Y no necesitan nunca aire acondicionado. Las paredes son anchas y son aislantes térmicos. Hay jardines en todas las viviendas. Es decir, es otra manera mucho más efectiva de trabajar. Ahorramos energía, o lo podemos generar incluso, según cómo lo hagamos, y nos aproximamos a este mundo que tenemos. Sí. Es un gran cambio. Sí. Me parece que con esta bonita imagen deseada que acabas de contar, podríamos despedirnos y agradecerte, Jaume, realmente por tu participación. Y bueno, seguramente estaremos expectantes de esta guía de urbanismo más sostenible. Yo tengo acceso a una todavía, en catalán, ya llegará en castellano. Y bueno, y podremos compartirlas todos. Y usarla en su practicidad. Así que muchísimas gracias por esta participación y mucha suerte y bueno, que sigan trabajando con mucha creatividad. Bien, muchas gracias a vosotros por contactar. Siempre que queráis ya sabemos que estamos juntos. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor arquitecto Jaume Barnada, coordinador de proyectos de relaciones internacionales de la Gerencia de Arquitectura en Jefe de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Te invitamos a navegar por el sitio web de avosciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. ¿Qué tal? ¿Te gusta lo que estás escuchando? Aquí estamos en A Voz Ciudad, en vivo, como todos los sábados por Radio LSQ. Como te contaba al principio del programa de hoy, Christopher es tico, o sea, oriundo de Costa Rica. Su plataforma de salida es TikTok, desde donde lanza videos educativos sobre la protección de la naturaleza, el suprarreciclaje y la economía circular. Prefiere no decir medio ambiente porque lo considera un todo que incluye, por supuesto, a los seres humanos. Publicó un libro llamado La basura no existe, interesante título, ya él lo vas a escuchar y vas a saber de qué se trata, y prefiere llamar lástimas, mira vos qué interesante, lástimas a los desechos, y dice que se producen tantos por un error de concepto en la base de la producción. Llama a bajar la ecoansiedad y la ecofobia, es decir, temer a inminentes catástrofes y desastres ecológicos y en cambio ponerse manos a la obra. La verdad que cuando le escuché a Christopher Bros, como se llama, me llenó de esperanza su mensaje. Espero que te produzca a vos la misma emoción. Lo escuchamos. Vean que hay un ejercicio muy interesante. Cuando uno dice, cierre los ojos e imagínese en la naturaleza, si uno lo cierra, casi siempre se va a imaginar sin una sola persona. Y no, nosotros somos parte de la naturaleza.
nosotros podemos, de hecho, coger estos microorganismos y trasplantarlos, digamos, a otras partes de la tierra, por ejemplo, a su jardín, a mi jardín. Yo me autodefino simplemente como un ser humano que ama este planeta, ama lo que lo rodea y que está intentando interactuar con él de una forma más justa, más sana. Utilizo la plataforma TikTok para crear contenido. Sí, lo puede hacer cualquiera siempre y cuando entienda un poquito cómo funciona la plataforma, cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la comunicación y los formatos, ¿verdad? Porque uno tiene que uno tiene que también conocer un poquito de qué es el mundo audiovisual y sobre todo formatos tan cortos. Yo de fijo lo puede hacer todo el mundo, pero tiene que estudiar un poquito. Yo estudié un poco antes de meterme en TikTok. Meses antes estudiando qué era el algoritmo, cómo funcionaba la red social, qué hay que hacer para qué, cómo se comunican las ideas. Es un poquitito como un microcurso de periodismo, yo creería. Hoy te quiero contar lo que está pasando con los corales en Costa Rica. Y al final de este video voy a necesitar tu ayuda, así que porfa quédate conmigo. Esto que ven aquí se llama Proyecto Corales. La comunidad de Sámara, en Costa Rica, está sembrando corales porque el 85% de su población ha disminuido. Una vez me gané un premio para presentar una idea de una ONG, un proyecto en París. Y cuando fui a París, estuve una semana y media en un curso de sostenibilidad, o sea, nosotros como aprendiendo, y estuve rodeado de creo que éramos 92 jóvenes de mi edad, o sea, 18, 19, o sea, mi edad en ese momento, 18, 19, 20 años, 92 jóvenes de todo el mundo, de todo lado, y de verdad hicimos una amistad y una conexión muy fuerte, y estábamos trabajando en temas ambientales. Entonces ya ahí en ese momento, estando yo en París con un montón de jóvenes que se convirtieron en familia, con 92 personas que se convirtieron en una familia que antes no conocía, pues fue increíble porque marcó un optimismo que creo que nunca se me ha ido, es decir, oiga, somos muchos haciendo cosas, nada más a veces estamos desconectados y a veces no nos conocemos, pero somos muchísimas personas que estamos en esto. Por una parte soy investigador en una ONG que se basa en Japón y ahí investigo sostenibilidad, economía circular y tal. Trabajo como consultor también, como mentor de emprendimientos. Trabajo en redes sociales, trabajo viajando, tengo muchos trabajos, pero casi todos centrados en economía circular, sostenibilidad y creación de valor agregado. Revalorizar los residuos que uno extrae del mar no es para nada sencillo, de hecho casi todo el mundo los incinera y eso no es lo mejor. Lo que ven aquí se llama suprarreciclaje, como mis anteojos que están hechos con tapitas. Desde hace ya muchos años me interesó el hecho de producir utilizando materia que ya esté ahí, que esté disponible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿para qué vamos a ir a explotar, a extraer recursos si ya tenemos recursos que están en la calle, que están en los mares, que no se están utilizando? Entonces, mis anteojos, por ejemplo, están hechos de tapitas plásticas. Mi camisa está hecha con retazos de una empresa que ya no los usó, entonces, bueno, esta camisa es única en su índole. El suprarreciclaje lo hace la naturaleza. El suprarreciclaje es un proceso en donde usted toma desechos o residuos y los transforma en algo de mayor valor. Y la naturaleza siempre da valor a las cosas. En la naturaleza la basura no existe. Y por eso que a mí me gusta tanto la frase, la basura no existe. En la naturaleza lo que hace es que si se cae una hoja, dentro de un tiempo se convierte en abono. Si un caracol deja de usar su concha, esa concha luego se convierte en arena. Todo adquiere valor en la naturaleza. Y ya luego el suprarreciclaje es una acción, pero de hecho es una acción que no es la prioridad dentro de una economía circular. Lo que deberíamos hacer en una economía circular es rediseñar y repensar. Entonces por ahí va mi interés. Me gusta mucho ser recursivo. Aprovechemos lo que tenemos a la par. ¿Para qué vamos a estar utilizando materia prima virgen, explotando recursos no renovables cuando lo tenemos todo a disposición, y más en Latinoamérica, que somos sumamente recursivos? Estos zapatos están hechos con cerveza.
Este es uno de los emprendimientos de economía circular que más me ha sorprendido en los últimos tiempos. Y en esta ocasión estoy en Bogotá, Colombia. En la zona industrial de esta capital se encuentra una joyita escondida de economía circular. Y todo empieza cuando estos 3 amigos, 2 ingenieros ambientales y 1 químico, se ponen a averiguar qué productos pueden hacer de cada uno de los residuos que sale a partir de la elaboración de la cerveza. La eco viene de casa y nomos de reglas. La economía son las reglas de la casa. La economía circular es un tipo de economía que intenta darle la vuelta al sistema lineal en el que hemos venido viviendo, en donde extraemos materia prima virgen, producimos, consumimos, desechamos y por eso es que existe la basura. A mí me gusta decir que la economía lineal o la basura existe cuando hay una mano que va directo al basurero. Cuando usted simplemente tira todo al basurero, no hay gestión, no hay ni siquiera una preocupación en reducir primero el sobreconsumo y la sobreproducción. Eso es economía lineal. La economía circular intenta que todo circule en una economía y que los materiales se gestionen de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, tomar recursos, hacer cosas y rehacer nuevas cosas con esos recursos, o bien que se integren a la tierra o a la biosfera de una forma más natural o biodegradable, digamos. En esta ocasión estamos en Guadalajara, visitando a Dorma, una empresa pionera en transformar botellas de PET en almohadas y otros productos. Dorma transforma 12 toneladas diarias de PET que utiliza para el relleno de almohadas, edredones y puffs. Esto es un claro ejemplo de 2 cosas. Uno es que estamos produciendo, mejor dicho, sobreproduciendo botellas de plástico. Y 2, que por suerte existen empresas como esta que están pensando en recuperar y ver qué hacer con este desecho. La economía circular está también enfocada en crear valor agregado y no competir por el mínimo costo en las operaciones. Eso es muy importante. Y como no compite por el mínimo costo en las operaciones, pero sí compite por crear valor agregado, a las empresas les sirve, porque mientras más circulares sean, más valor agregado están creando dentro de sus productos y puede que hayan más ganancias, o si no, al menos más innovación dentro de un segmento que ya está bastante, digamos, común, ¿verdad? Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho de la economía circular y es que es una de las pocas economías alternas que ha logrado de verdad traspasar las barreras de las grandes empresas y meterse de lleno en ellas, y que las grandes empresas también digan, oiga, yo quiero ser circular. ¿Cómo es eso? La basura es un concepto y tenemos que irnos y que alejarnos de eso. O sea, la basura es un residuo, la basura es un material. Yo preferiría llamarle a la basura una lástima que basura. O sea, para mí eso es una lástima. Hay muchas lástimas que están corriendo por acá. Entonces, es un tipo de provocación que se le está haciendo al lector, y es una introducción muy básica a los fundamentos, a los principios básicos de la economía circular. El libro lo que hizo fue despertar una conciencia en jóvenes y en personas de todas las edades, y yo creo que la gente está empezando a entender que vamos para otro lado, ¿verdad? Que esto tiene que transitar, que esto va para otro lado, y entonces lo que ha hecho fue darle motivo, porque el libro está además lleno de casos de gente que está haciendo las cosas de forma distinta, gente que está haciendo las cosas de forma circular. Entonces también le di motivos y fundamenté por qué también es que la basura no existe y por qué me mantengo yo en una visión optimista sobre el futuro. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Bueno, estamos ya llegando al final de este programa, A Voz Ciudad por Radio Lesquiu. Estamos en avociudad.com, también en Spotify y Apple Podcasts, y ya sabés que podés escuchar este programa, la reiteración, por todas estas plataformas. Vamos a pedirle a Radio Lesquiu si puede repetir el programa en algún momento del fin de semana, porque viene bien, ¿no? Si tienen un espacio. Hoy fue un programa realmente interesante. Comienzo con Jaume Bernada, este arquitecto, doctor en arquitectura, en urbanismo. Él es coordinador de proyectos de relaciones internacionales de la Gerencia
de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, y realmente luego de esta reseña, ¿no?, que nos hizo, esta reseña política de la situación que viven en Cataluña, en Barcelona, a raíz de esta cuestión de que algunos quieren separarse del Estado español, y que da cuenta de la mirada integral, ¿no es cierto?, que tiene el arquitecto y un funcionario de estas características, que tiene que ver con temas urbanos, temas de la ciudad. Me impactó cómo esto, ¿no?, cómo él tiene presente esto de la Europa de la multiculturalidad, ¿no?, que es muy importante, y a veces nosotros lo desconocemos porque vivimos en países tan grandes y con una cultura más o menos uniforme, que nos resulta un poco difícil poder entenderlo. Está bueno lo que él dice, y que, voy a decir algunos tips que nos pueden servir a nosotros aquí en Catamarca, y sobre todo a los funcionarios por ahí de la municipalidad o de otros municipios de la provincia que nos están escuchando. El trabajo urbanístico, como dice él, es un trabajo que puede ser a corto, mediano y a largo plazo. Sobre todo entender esto, que es a largo plazo, que los resultados son muy difíciles de ver en la inmediatez, ¿no? Y que las ciudades deben mirarse o deben entenderse desde este nuevo concepto de ecología urbana, ¿no? Esto es muy importante realmente tenerlo en cuenta. Donde nosotros, los seres humanos, estamos incluidos, por supuesto, como decía recién Christopher Brose. Aquí en Catamarca se habló mucho de las supermanzanas, desde el plan estratégico integral que está promoviendo la Municipalidad de Catamarca. Pero claro, estas supermanzanas hay que ver cómo se aplican, ¿no es cierto? Porque entran a jugar conceptos también aquí, como la ciudad de los 15 minutos, que en definitiva, como dice Jaume, hablan de lo mismo, que tienen que ver con que los autos son insanos en la ciudad y que la gente debe caminar más, porque es una cuestión de salud, ¿no? Trabajar en las áreas de supermanzanas, como él dice, lleva mucho tiempo, mucho tiempo, y él prefiere trabajar o sugerir o aconsejar trabajar los ejes y las plazas, y que esos ejes sustentarán lo que después serán las supermanzanas, ya que es un trabajo que lleva mucho tiempo. Ustedes saben que las supermanzanas, como él bien dijo, es agrupar varias manzanas donde el auto está restringido su ingreso, la gente puede caminar, entran por supuesto aquellos automovilistas que conducen sus autos y que tienen que entrar a las playas de estacionamientos o ambulancias o proveeduría, etcétera, pero el auto tiene un ingreso restringido, ¿no?, y permite que la gente pueda caminar. Por ejemplo, en una cuadrícula muy perfecta como la nuestra, se pueden agrupar 9 manzanas, se circula en los bordes de esas 9 manzanas en vehículos, en autos, y en el interior no, se camina. Me parece que está bueno cuando él habla también de cómo toman los vecinos los cambios. Al principio hay mucha resistencia cuando se trabaja en urbanismo, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta: la participación. Se permite la participación del vecino, la situación cambia radicalmente, como dice Jaume Barnada. Y también cómo las calles pueden paulatinamente, desde esta mirada, perder la calificación urbanística de calles y pasar a ser ejes ambientales. Esto me parece súper interesante, este concepto, me parece vital, muy creativo, muy interesante. La calle no es un espacio para los vehículos, dice Jaume. Yo siempre digo que el auto es el paradigma del siglo XX, ya fue, estamos en el siglo XXI, ¿no? Reitero lo que él dice: la calle no es un espacio para los vehículos, sino un espacio ambiental, y que esto me parece que está muy bueno. Todo esto forma parte de este trabajo en el urbanismo de género, que se inscribe dentro del nuevo urbanismo, que seguramente habrán escuchado y que los invito a que googleen y averigüen porque es súper interesante. Bueno, rápidamente, porque se termina el tiempo: ¿cómo el modelo Barcelona sirve para Barcelona? ¿Y cómo encontramos nuestro modelo en la ciudad? Ese es el interrogante, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos tomar algunos tips que nos sirven, ¿no es cierto?, para poder implementar, pero lo importante es nuestro modelo y recuperar el espíritu de vecindad. Ese es el futuro en las ciudades, ¿no? Hemos construido mucho,
y no hemos hecho ciudad. Yo creo que ese es un concepto vital, clave que nos deja él. Debemos volver a vivir en la ciudad, volver a caminar, volver a la vecindad. Y también un dato interesante que me parece que está bueno recordarlo ya en el cierre de este programa, a propósito de cómo ve él la juventud y los estudiantes de arquitectura con estos nuevos conceptos, estos conceptos del nuevo urbanismo, o también llamado urbanismo de género. Y él sostiene que los jóvenes están dispuestos, ¿no?, y lo entienden a todo esto, y que hay un dato curioso en Barcelona y en muchas ciudades europeas, que los jóvenes ya no sacan el carnet de conducir para conducir autos. Es interesante, ¿no?, lo que dice. Ustedes recuerdan que nuestra generación, lo que nos daba independencia cuando éramos muy jovencitos era sacar el carnet de conducir para tener el auto, ¿no es cierto?, y sacar el auto del papá y poder salir y poder trasladarnos hasta que se pudiera cumplir el sueño de comprar nuestro auto propio. Bueno, esto parece que en la gente joven en países desarrollados está en decadencia. Y por último, volver a las fuentes, volver al acondicionamiento ambiental pasivo en nuestros edificios, en las construcciones nuevas. Esto significa dejar de lado todo lo que tiene que ver con aquello que sea el consumo energético para generar confort en el interior de los edificios. Esto es muy importante. Así que, bueno, creo que el programa de hoy ha sido muy, muy interesante. Hemos aprendido mucho de él también. Todo lo que nos contó esperanzadoramente Christopher Brose. Así que bueno, nos vamos con realmente mucha alegría y para disfrutar lo que queda de este sábado. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Nos vamos, te invitamos a navegar por avozciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y Apple Podcast. De parte de Basilio Bonzuque en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio El Esquiú. Chao. A Voz Ciudad.